Bienvenidos a un nuevo episodio de A Solas con el Creador. Un saludo a todos los que nos acompañan y nos siguen en estos episodios que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Recuerda que este es un espacio donde nos sumergimos en la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y aprender a aplicarla en nuestra vida diaria. Hemos recorrido la galería de los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11. El último episodio del cual hablamos fue acerca de Moisés. Hoy hablaremos acerca de una historia muy interesante. Y déjame decirte que cada historia nos ha mostrado diferentes aspectos de la fe, desde la obediencia hasta la espera en las promesas de Dios. Hoy hablaremos de Josué y la conquista de Jericó. Un episodio que nos enseña que la fe no solo es creer en Dios, sino también obedecer sus instrucciones, incluso cuando parecen irracionales desde nuestra perspectiva humana. Leamos Hebreos 11, versículo 30, donde dice lo siguiente: por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Esta es una declaración poderosa. No dice que los muros cayeron por la estrategia militar de Josué ni por el poder del ejército de Israel, sino por la fe. Es un recordatorio de que Dios es quien da la victoria cuando confiamos y obedecemos. Entendamos un poco del contexto. Hablamos acerca de un desafío imposible. Después de 40 años en el desierto, el pueblo de Israel finalmente cruzó el Jordán para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el primer obstáculo que encontraron fue la fortaleza de Jericó, una ciudad amurallada e impenetrable. Desde una perspectiva humana, conquistar Jericó era imposible, pero Dios le dio a Josué una estrategia que no tenía lógica militar. Número 1. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de la ciudad una vez al día en silencio. El 7º día, debían rodear la ciudad 7 veces y luego gritar con todas sus fuerzas cuando los sacerdotes tocaran las trompetas. Desde un punto de vista humano, esto no tenía sentido. No había ataques, no había armas de asedio, solo obediencia. Sin embargo, Josué creyó en la palabra de Dios y la llevó a cabo exactamente como se lo ordenó. Y en el momento señalado, los muros de Jericó se derrumbaron por el poder de Dios. Podemos aprender varias lecciones acerca de esta historia. En primer lugar, la obediencia aun cuando no se entiende. Muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que parecen ilógicas. Tal vez nos dice que perdonemos cuando sentimos que la otra persona no lo merece, o que confiemos en su provisión cuando nuestras cuentas bancarias están vacías. La historia de Jericó nos recuerda que la fe no depende de la lógica humana, sino de la obediencia a Dios. Déjame leer 2 pasajes bíblicos. El primero está en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Es importante considerar esto. En segundo lugar, la fe requiere paciencia y perseverancia. Los israelitas marcharon durante 7 días sin ver resultados. Imagínate cómo debieron sentirse al 3.º o 4.º día. No ha cambiado. Seguimos marchando y los muros siguen en pie. Así es nuestra vida muchas veces. Oramos, creemos y obedecemos, pero no vemos resultados inmediatos. Ahí es cuando necesitamos una fe perseverante. Déjame leer 2 versículos adicionales. Gálatas 6:9.
No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos o cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios trabaja en su tiempo y de su manera. Nuestra tarea es perseverar en la fe hasta que llegue el momento del milagro, si así lo quiere Dios. Y en tercer lugar, la fe implica acción. Los muros no cayeron solo porque los israelitas creyeron en Dios. Tuvieron que actuar en fe. Dios les dio la estrategia, pero ellos tuvieron que levantarse cada día, marchar y obedecer. A veces queremos que Dios obre en nuestra vida sin que nosotros hagamos nuestra parte. Queremos recibir bendición sin dar pasos de obediencia, pero la fe siempre está acompañada de acción. Leamos 2 escrituras adicionales para este punto. En Santiago 2:17 la escritura dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él hay o que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios nos llama a tomar pasos de fe, aunque no veamos el resultado inmediato. Si Dios nos ha dado una promesa, debemos caminar en ella con confianza. ¿De qué manera podemos aplicar todo esto? Tal vez hoy no enfrentamos muros físicos como los de Jericó, pero sí tenemos barreras en nuestra vida. El muro de la duda, por ejemplo, a veces nos cuesta creer en lo que Dios nos ha prometido. El muro del miedo nos paraliza y nos impide avanzar porque estamos pensando y sintiendo mucho miedo ante las circunstancias. Otros muros podrían ser el muro del pecado. Nos aleja de Dios y bloquea nuestra comunión con Él. Esto es terrible y debemos tener mucho cuidado. Otro muro podría ser el muro de la desesperanza. Nos hace sentir que nunca veremos la respuesta. Nos sentimos probablemente desesperados. Justamente por eso necesitamos una fe activa en nuestra caminata con Dios. La historia de Jericó nos demuestra que ningún muro es demasiado alto cuando confiamos en Dios. Si estás enfrentando un obstáculo que parece imposible, confía en Dios. Obedece su voz y no te rindas. Puede que en ese momento te sientas que estás marchando sin ver resultados, pero en el tiempo de Dios los muros caerán. ¿En qué podemos concluir? José y el pueblo de Israel aprendieron una gran lección. La victoria no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. Hoy, Dios nos invita a confiar en Él de la misma manera. Cuando enfrentemos desafíos imposibles, recordemos que Dios es fiel a sus promesas, su tiempo es perfecto y a la obediencia le precede la bendición, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si este episodio te ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros y síguenos juntos. Vamos a seguir juntos fortaleciendo nuestra fe. No olvides suscribirte a este podcast para más contenido que edifica y nos acerca a Dios. Nos vemos en el próximo episodio de A Solas con el Creador. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar de la fe.